Somos el Ministerio Palabras del Maestro, trayéndoles a ustedes el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para que siempre abunde la paz y el favor de Dios en cada uno de ustedes. Y esa es nuestra oración. El tema es la verdadera libertad. Y estamos hablando de que tenemos que ser libres de algunas doctrinas que se han metido en el pueblo de Dios. Y se ha metido a través de palabras, de frases que se han repetido durante mucho tiempo. Y bueno, una de estas frases, que es la cuarta, es que yo lo he escuchado a muchos cristianos que Dios anda castigando todavía. Incluso lo he escuchado en algún predicador, en la televisión y en algunos de radio, que siempre están pensando que Dios en cualquier momento nos castiga por nuestro pecado. Y realmente tendríamos que pensar algo como cuando nos pegaban con la faja. El papá se quitaba la faja del pantalón, ¿verdad? Y nos pegaba. Y bueno, algunos tuvieron la mala suerte de que les pegaron con la hebilla. Es muy duro, pobrecitos. Pero más o menos así, es como esa es la idea. Y es precisamente porque los padres nos pegaban, porque ahora se usa menos, pero antes nos pegaban simplemente porque hacíamos algo incorrecto, cualquier cosa. Incluso algunos le han pegado a un niño porque botó un vaso, porque tuvo un accidente, porque el papá se pone nervioso, se enoja y termina pegándole a un chiquito que no tiene la culpa. Un accidente lo tiene cualquiera, o botar un vaso lo puede hacer cualquiera, ¿verdad? Ese incidente es para cualquiera, pero lo que hace el padre es enojarse y no le dicen a uno, no vuelva a hacer esto, porque si no le vuelvo a pegar. Entonces nos quedó como la enseñanza de que cada vez que hacemos algo mal hay un castigo, pero eso era de niños. No podemos ver a Padre Dios castigando en este momento, porque no es cierto. Vamos a verlo con unos versículos. Pero definitivamente sí tenemos que entender algo. El pecado sí necesita ser castigado. El pecado de Adán y Eva fue alta traición contra el Creador. Pero no nos quedemos ahí. No solo escuche eso, porque hay una respuesta para eso. Hay una explicación de eso. No porque el pecado tenga que ser castigado o merezca castigo, significa que Dios nos va a castigar. Ya Dios castigó a alguien por todos nosotros. Y eso está en Isaías 53:10. Formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Está hablando de Cristo. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Oiga, ofrenda por el pecado. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Usted lee Isaías 53 y es de verdad dolorosísimo para Jesús todo lo que sufrió. Pero yo solo le estoy leyendo este versículo y quiero que veamos la primera parte donde dice, formaba parte del buen plan del Señor. Está hablando del Padre. El Padre tenía el plan de aplastar a Jesús y causarle dolor. Él castigó con toda su ira a Jesús. Y algunos creen que fueron los judíos los malos. Fueron los judíos los que hicieron que Jesús le pasara eso. Fue el diablo que lo mató. En realidad, en el caso de Jesús, fue el Padre. ¿Por qué? Porque había un trato entre ellos. Había un pacto. ¿Ok? Yo voy para que toda la ira que tienes contra ese pecado, me lo pongas a mí y se acabe este problema. Ya no más ley, ya no más castigo. Y eso es lo importante del nuevo pacto. Algunos predican antiguo pacto todavía
como que se les olvida que Jesús vino y Jesús cambió todo. No, el antiguo pacto no se puede ni predicar igual, ni hablar, por ejemplo, de las oraciones de los salmos, hay unas oraciones que nada que ver con nosotros, como no quites de mí tu Santo Espíritu, o cosas de esas que nada que ver ahora en Nuevo Pacto, nada que ver. Entonces, aquí dice que era plan de Dios, y el plan de Dios que había aceptado el Hijo también, que fuera aplastado y fuera por ofrenda, que Él fuera la ofrenda. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento tenía que haber una ofrenda por el pecado? Porque tenía que correr la sangre de un animal para expiar el pecado, para pagar por ese pecado. Eran las ofrendas del pecado. Pero esas ofrendas había que estarlas haciendo y haciendo y haciendo y haciendo. No era no era una vez y para siempre. Solo Jesús vino a ser la ofrenda perfecta, una vez y para siempre. Entonces, ahí Dios puso toda su ira. Sí, claro que sí, que el pecado necesitaba ser castigado. Pero la buena noticia es que ya fue castigado ese pecado en Cristo. ¿Quién llevó la culpa? Cristo. ¿Quién fue castigado? Cristo. Ya Cristo fue castigado por usted y por mí. No es cierto que Dios ande castigando. Si Cristo fue castigado por nuestro pecado, ¿por qué nos va a volver a castigar? No sería ilógico. La cruz es suficiente. Entonces, no está castigando a nadie. Él ya no está enojado con nosotros. Pero cada uno escoge cómo quiere vivir, ¿verdad? Y le va muy mal a la gente que escoge mal. Lo peor que puede hacer el Hijo de Dios cuando peca es esconderse. Porque usted debe correr a Él para ser librado, para ser ayudado. Pero la gente más bien huye de Dios y se mete en más problemas, se mete en más pecado. Y siempre que pecan o vuelven a algo, alguna debilidad, o como llaman, reinciden en el pecado, entonces la iglesia es la que sale de culpable, ¿verdad? Porque ya ni vuelven a la iglesia, ni quieren saber nada, ni nadie los puede buscar, y se enojan con Dios, se enojan con la gente de la iglesia. Pero eso ya es decisión de cada persona. Dios no lo ha estado castigando. Si le fue mal, fue por su propia actitud, fue por su propia acción, fue por sus propias palabras que vino el castigo, pero no de Dios, sino porque la siembra y la cosecha estará toda la vida en la tierra, así como dijo Dios en Génesis. La siembra y la cosecha. El que siembra maldad va a cosechar maldad. El que siembra odio va a cosechar odio. El que siembra muerte va a cosechar muerte. Eso es muy importante, entender que no es Dios el que anda castigando. Es cada uno que se está trayendo su propio castigo. Pero Proverbios 18:21, por ejemplo, dice: la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán sus consecuencias. ¿Cuánta muerte hablamos? ¿Cuánta muerte le decimos a nuestros hijos? Te puedes matar, te puedes morir, te puedes caer, te puedes despedazar. Hermanos amados, ¿cuánta muerte estamos hablando? Debemos quitar toda la muerte de nuestra lengua. Tenemos que quitar todo de nuestra lengua. Por ejemplo, la gente le encanta etiquetar a otros y decirles palabras grotescas, aunque no sea la persona con la que está hablando de tal presidente o de tal fulano o de tal ministro, de tal persona. Ese es un estúpido, o lo que quieran, palabras peores, ¿verdad? ¿Por qué no debemos hablar así? Porque estamos produciendo vida o destrucción que al fin y al cabo nosotros lo vamos a cosechar. Si la gente entendiera lo que sus palabras están trayendo, dejarían de hablar tan mal.
Conocí a un hombre que le decía inútiles a todos, pero vi a un hijo de ese hombre ser un inútil completo y no llegar a ser nadie aún con 50 años. Esto es muy triste y de verdad tenemos que tomarlo en serio. Termino con el versículo de Deuteronomio 30. Bueno, son 3 versículos. 30, 15, 17 y 18. Dice: ahora escucha, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, y si te dejas llevar a servir y rendir culto a otros dioses, entonces te advierto desde ya, sin duda serás destruido. ¿Por qué? ¿Porque Dios lo iba a destruir? No, porque servir a dioses ajenos trae destrucción. Cuando Dios no está en el panorama, estamos descubiertos. Para que el enemigo, que es tan real en este mundo y nadie lo puede negar, y si lo niegan es que no quieren conocer la verdad, es tan real que solo la sangre de Jesús nos puede cubrir. Y escogen tan mal que por eso viene tanta calamidad a muchas familias. Y tal vez usted conoce familias que en toda la familia tiene calamidades de todo tipo. Y lo primero que necesitan no es que se ore por ellos, lo primero que necesitan es conocer a Dios y que ellos decidan, como dice aquí, tienen que elegir la vida y no la muerte. Tienen que elegir a Dios para elegir prosperidad y vida y no calamidad y muerte. Es una cuestión de elección. Bendiciones.